Buenos días, queridos alumnos. Iniciamos una nueva clase de matemática. Que tenemos para hoy? Resolver adiciones y sustracciones de fracciones, ¿ya? Y también vamos a incluir números mixtos poco a poco a medida que vayamos avanzando en la suma y resta de fracciones. Antes de eso, vamos a revisar la actividad que quedó para que ustedes realizaran en su cuaderno, donde había que transformar fracciones impropias y números mixtos. En la letra A tenemos un número mixto que es 2 enteros 3/5. ¿Cómo lo transformo en fracción impropia? Multiplicamos, recuerden, el entero por el denominador. 2 por 5 son 10 y le agrego o le sumo el valor del numerador. Por lo tanto, completaríamos 13 y mantenemos nuestro denominador 5. 13 quintos. En la letra B tengo un número mixto. ¿Cómo lo cambio? Tengo una fracción impropia, perdón. ¿Cómo lo cambio a número mixto? Para eso dividimos el 20 en el 8. Yo puedo ver que el 8 alcanza 2 veces 8, 16. Por lo tanto, eso representa los dos enteros. Como llego a 16, 17, 18, 19, 20, quiere decir que me sobran 4 partes de los octavos que tenía. Por lo tanto, el número mixto son 2 enteros, 4 octavos. En la letra C tengo un número mixto. ¿Cómo lo transformo en fracción? Multiplicamos 4 por 6, que son 24, y le agrego las 3 partes, que serían 24, 25, 26, 27. Completo un total de 27 partes y mantengo el denominador 6. Por lo tanto, la fracción es 27 sextos. Y en la última tengo una fracción impropia. ¿Cómo la transformo en número mixto? Considerando una división, ¿cierto? De 24 dividido en 7. En la tabla de multiplicar del 7, 7, 14, 21, alcanza 3 veces, que serían 3 enteros que se completen, y 21, 22, 23, 24 me quedarían 3 partes y mantengo el denominador 7. Por lo tanto, el número mixto sería 3 enteros, 3 séptimos. Y luego venían unos problemas que debían trabajar en su libro. Tengo 8 tercios. ¿Cómo lo puedo expresar en forma de número mixto? Recuerden que hacemos la división, 8 dividido 3, y podemos ver que el 3 en el 8 alcanza 2 veces, 3, 6, y me sobran 2 partes. Por lo tanto, el número mixto es 2 enteros, 2 tercios. En la letra B, María compró 5 kilos y 3 cuartos de harina. ¿Cuál es la fracción impropia? Hacemos, ¿cierto?, el cambio, multiplicamos 5 por 4, que son 20, y le agrego las 3 partes, por lo que completaría 23 cuartos. En la letra C tenemos que acá leer y pensar. Dice, ¿cuánto mide Andrea, cuánto mide Esther y cuánto mide Antonia? La pregunta es, ¿cuál es menor? Para comparar, yo pude ver que 14 25avos representa un poquito más de la mitad, porque la mitad de 14 serían 12,5, ¿cierto? 13, más o menos, 13 partes. Y acá tengo 14 partes de 25. Ya, por lo tanto, es un poquito más de la mitad. Acá tengo 2 quintos. 2 es un poquito menos de la mitad de 5. Ya, la mitad de 5 son 2,5 más o menos. Si tengo 2 quintos, es un poquito menos de la mitad. Y acá tengo un medio que representa exactamente la mitad. Por lo tanto, si yo quiero saber cuál es menor, el menor correspondería a Esther, que es 1 metro, 2 quintos, ya que el 2 quintos, ¿cierto? Esta fracción es la única que representa un poquito menos de la mitad, un poquito menos de un medio. Ya, por lo tanto, así podemos saber que Esther es la que tiene una menor estatura. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Sumas y restas de fracciones. Contenido que ustedes ya han trabajado años anteriores, solamente que vamos aumentando un gradito de dificultad cada año. Recuerden que para sumar o restar fracciones, la característica principal es que estas fracciones deben tener el mismo denominador. Acá dice igual denominador. Si tienen el mismo denominador, entonces se suman o se restan los numeradores sin ningún problema. Eso es lo que ya hemos trabajado años anteriores. Veamos un ejemplo. Si yo quiero sumar 1 quinto y 3 quintos, ¿cierto? Lo que yo hago, tal como decía la actividad, es sumar numerador. 1 quinto, le agrego 3 quintos, o sea que tengo 4 quintos.
1 más 3 son 4 y el denominador no se suma. Ese se mantiene siempre porque estamos hablando de enteros divididos en 5 partes, ya de quintos. Por lo tanto, eso no se suma. Podemos también ejemplificar esto por medio de una representación pictórica. Si ahí tengo un quinto y acá tengo 3, quiere decir que ese pedacito lo junto acá, ¿cierto? Y completaría mi imagen ahí con 4 quintos. Hasta ahí, ¿cierto? Es lo que hemos trabajado, que ustedes han trabajado años anteriores con su profesora de matemáticas. Acá vemos otro ejemplo. Si tengo 3 séptimos más 2 séptimos, eso me daría 5 séptimos porque sumo 3 más 2 son 5 y mantengo el denominador 7. Acá en la resta sucede exactamente lo mismo, solamente que en vez de sumar los numeradores, esto se resta. 7 menos 2 son 5 y mantengo el denominador 9. Con esto vamos refrescando nuestra memoria, ¿cierto? Yo sé que lo han trabajado anteriormente con la profesora Cecilia. Ahora, para sexto básico, la dificultad es, ¿y qué pasa si tienen distintos denominadores? ¿Cómo los puedo sumar? Distinto denominador, o sea, el valor que está en la parte de abajo de la fracción. Si estos números son distintos, ¿qué hago? La respuesta es, podemos usar amplificación o simplificación, que lo aprendieron el año pasado también en matemáticas, para poder igualar los denominadores y luego se suman. O sea que para sumarlos o restarlos, primero las cambiamos, las transformamos a una fracción que sea equivalente por medio de la amplificación o simplificación para que sus denominadores sean iguales y entonces poder sumarlos como lo hacíamos antes. Dice que también se puede calcular por medio del mínimo común múltiplo para así determinar cuál es el denominador común. Lo explico. Un ejemplo para que sea, ¿cierto?, más sencillo. Veamos esto. En una receta yo necesito combinar un medio de leche, un medio litro, ¿cierto?, de leche. Lo voy a mezclar con 2 quintos de litros de agua. ¿Cuánta mezcla voy a formar al sumar medio litro de leche más 2 quintos litros de agua? Claramente lo que tenemos acá es una suma de estas dos fracciones, que son fracciones que tienen denominadores distintos. Por lo tanto, ya, ¿cierto?, ya no podemos sumar estos dos y mantener, porque si son distintos, ¿cuál mantengo? No puedo. Entonces, acá viene la magia. Lo primero que hago es amplificar la fracción de modo que el denominador de cada una corresponda al mínimo común múltiplo, que es el 10. ¿Qué hice yo? Vamos paso a paso. Tomé el 2, tomé el 5 y busqué el mínimo común múltiplo, que lo aprendimos, ¿cierto?, al inicio de esta unidad. ¿Cómo busco el mínimo común múltiplo? Múltiplos del 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etcétera, etcétera, etcétera. Múltiplos del 5, 5, 10, 15, 20. Entonces podemos ver que el múltiplo que se repite es el 10. Para eso, ¿cierto?, ya aprendimos a calcular mínimo común múltiplo. El 10. ¿Qué quiere decir el 10? Que vamos a amplificar cada fracción, de modo que esta fracción la voy a amplificar, de modo que este denominador se transforme en un 10. ¿Cómo amplificamos? Multiplicando la fracción por el número que yo necesito. Si yo necesito el 1/2, cambiar este 2 a un 10, ¿por cuánto lo puedo amplificar? Lo voy a amplificar por 5. ¿Qué quiere decir eso? Que el 1/2 yo lo voy a multiplicar por 5 para que su denominador ahora, en vez de 2, sea 10. Esto es lo importante, que su denominador ahora, en vez de 2, se transforme en 10. ¿Cómo lo hago? Multiplico por 5, tabla, ¿cierto?, de multiplicar. Ahora, ustedes aprendieron el año pasado que para amplificar se multiplica el numerador y el denominador. Ya, obviamente igual multiplicamos el 1, aunque no afecte nada, igual se multiplica. Ya, 2 por 5 son 10, 1 por 5, 5. Entonces, la fracción 1/2 se transformó en 5 décimos. Si ustedes observan, sigue representando una mitad. Ya, sigue siendo una mitad, solamente que está amplificada. Ahora,
¿Solo lo hago con el 1/2? No, con el 2/5 hago lo mismo, porque ambas fracciones deben contener el mismo denominador, que es 10. Entonces, ¿cómo hago para que el 2/5 y ese 5 se transformen en 10? ¿Qué puedo hacer? Multiplicarlo por 2. Amplificamos por 2. Entonces, como ya sabemos, multiplico el numerador y el denominador. 2 por 2 son 4, 5 por 2 son 10. Quiere decir que el 2/5 se transforma en 4 décimos, ¿ya? Que son fracciones equivalentes. El 1/2 se cambió a 5 décimos, el 2/5 a 4 décimos. ¿Qué podemos ver ahora? Que tenemos una suma de fracciones que tienen el mismo denominador, igual como lo hacíamos el año pasado. Tengo el 1/2 que ahora es 5 décimos, tengo el 2/5 que ahora es 4 décimos. Fracciones de igual denominador. 5 más 4 son 9, 10, 10, mantengo el 10. Por lo tanto, el resultado serían 9 décimos. Si yo sumo 1/2 más 2/5, me da como resultado 9 décimos. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo hacen ustedes. Para eso los invito a abrir su libro en la página 24 y resolver allí algunos ejercicios de suma y resta de fracciones. Para ayudarlos un poquitito, veamos la primera fracción. 1/2 más 1/3 quiere decir que vamos a tener que cambiar. 1/2 más 1/3 tienen denominadores distintos, por lo que no se pueden sumar sin transformarlas. Buscamos el mínimo común múltiplo. 2, 4, 6, 3, 6. Puedo ver que ambas fracciones las vamos a amplificar para que tengan denominador 6 y luego las podamos sumar. Quiere decir que el 1/2 se va a transformar, para que me dé 6, el 2, ¿por cuánto lo multiplico? Por 3. 1 por 3, 3. 2 por 3, 6. El 1/2 se transforma en 3/6. ¿Y qué hago con el 1/3? También lo vamos a transformar. ¿Y cómo transformo el 1/3 para que me dé 6? Para que el 3 me dé 6. Recuerden que los denominadores son los que tienen que quedar iguales. Para que me dé 6, lo multiplico por 2. ¿Ya? 1 por 2 son 2 y 2 por 3 son 6. Quiere decir que en vez de 1/2, acá voy a sumar 3/6. Y en vez de 1/3, voy a sumar 2/6. Entonces sumo 3/6 más 2/6 para encontrar el resultado de esta suma de fracciones. Y así lo hacemos, ¿cierto? Buscando, recuerden, primero buscar el mínimo común múltiplo, luego amplificamos para que sus denominadores sean iguales y entonces podamos sumar las fracciones como lo hacíamos hasta el año pasado sin mayor inconveniente. Ahí está la primera actividad, son 4 ejercicios. Y en la segunda actividad también está resolver algunas sumas y restas más. Ojo que aquí, por ejemplo, el denominador ya está igual, por lo tanto ahí no hay que amplificar, solo hay que sumar sus numeradores. Ya esta también tiene el denominador igual, por lo tanto no hay que cambiar, solo hay que resolver la suma. Acá son distintos, por lo tanto ahí sí buscamos mínimo común múltiplo, amplificamos y luego resolvemos la suma o resta según corresponda. Y la pregunta del día de hoy para finalizar es: ¿qué fue lo que aprendí? Hoy día aprendimos que para sumar fracciones yo necesito que sus denominadores sean iguales. ¿Qué más aprendieron ustedes? Amplificar, ¿recordaron lo que era amplificar fracciones? Que yo sé que lo trabajaron. ¿Ya? Y recuerden dejar comentarios, dudas en la parte de abajito de este video. Y con esto me despido el día de hoy. Nos vemos en una próxima clase de matemáticas.